Esa persona que tienes a tu lado, con la que compartes tu vida, tu cama o tu oficina, puede ser un monstruo y no te has dado cuenta. Cuando al fin, después de muchas humillaciones, desprecios y desvalorizaciones, descubres que has caído en las manos de un depredador emocional, es normal que te preguntes cómo fue que te dejaste atrapar en la trampa del narcisista. Con el tiempo te irás dando cuenta que sucumbiste ante un gran engaño, una simulación hábilmente orquestada desde el principio con el único propósito de hacer de ti una fuente de combustible tanto positivo como negativo, además de explotar otras ventajas adicionales para él y beneficiarse de ciertos rasgos de tu personalidad empática. Esas son precisamente las razones por las que fuiste elegido o elegida como objetivo del depredador. La mayor habilidad de los narcisistas es precisamente mentir. Son maestros consumados de la ilusión y el engaño. Todas sus tácticas de seducción y manipulación tienen como base la mentira. Mentir no es únicamente decir algo contrario a la verdad. El concepto es mucho más amplio. Toda forma de distorsión de la realidad, tanto lo que se deforma como lo que se sugiere, aunque no se diga, lo que se omite, lo que se disfraza, finge o manipula, entran en el campo de la mentira. El narcisista miente continuamente y de innumerables maneras. A continuación te ofrezco un intento, si es que esto es posible, de clasificación de las principales mentiras de los narcisistas. El narcisista miente en primer lugar sobre sí mismo. La primera gran mentira del narcisista, la que sustenta y alimenta todas las demás, es el falso yo. Creerse superior y mejor que los otros, sentirse con derecho, único y especial. Nada de eso es verdad ni tiene fundamento real. Él vive de este engaño y lo alimenta continuamente a través del combustible que extrae de ti y de sus otras fuentes de suministro. Para proyectar esta imagen inflada de sí mismo, el narcisista no duda en exagerar y magnificar sus propios logros. En ocasiones incluso se inventará historias donde aparecerá como un héroe o un ser especial o se presentará como una víctima de las injusticias de la vida, todo ello con el fin de despertar la admiración o, según el caso, la compasión en quienes le escuchan, es decir, obtener combustible narcisista. Mentirá sobre los demás. Durante la idealización, a través de las tácticas manipulativas tan invasivas como el enamoramiento, te engaña haciéndote creer que eres su alma gemela, seduciéndote y colocándote en un pedestal, construyendo así una imagen irreal y exagerada de ti, dándote a saborear las mieles de la verdad para condicionarte y atraparte en su tela de araña. De la misma manera, la imagen devaluada que proyecta de ti durante la fase de desvalorización también es mentira sobre mentira. Cuando intenta invalidar tu percepción y tus sentimientos, anular tus capacidades, hacerte sentir que no eres valioso o valiosa, que eres menos que otros u otras, que no estás a su altura, que eres dependiente emocionalmente de él, lo que está haciendo es mentir, falsear la realidad de lo que eres tú como persona y de paso, lo que es peor, destruir tu autoestima y tu salud emocional. Cuando una vez que te ha desechado de la peor manera, te ha descartado e intenta aspirarte de nuevo en su burbuja y pretende volver a tu lado, fingirá arrepentimiento. Hará falsas promesas de que todo será diferente, se mostrará amable y te engañará ofreciéndote una vuelta superficial a ese periodo dorado. A pesar de lo que te jura y te promete, no tiene reparo en destruir tu imagen con mentiras delante de terceros, realizar campañas de desprestigio y murmuraciones y lanzar infamias si se siente rechazado. Es realmente venenoso a la hora de defenderse o de vengarse y su principal arma de guerra es invariablemente la mentira y la manipulación. En tercer lugar, también dice mentiras indirectas. Por experiencia sabrás que es difícil verificar que el narcisista te está mintiendo. Ello se debe a que muchas de sus mentiras no son directas, sino que se deducen por los hechos consumados. Y ello requiere tiempo y cierta experiencia en el trato con estos seres trastornados. Las mentiras indirectas se basan en las falsas expectativas que el narcisista se encarga de generar en ti y que, dada su conducta impredecible, se terminan convirtiendo en decepción y en engaño.
Cuando le reclamas su comportamiento dirá que él nunca te había asegurado tal o cual cosa, lo que puede ser cierto, pero la interpretación que haces tiene un fundamento real, basada en la forma en la que él se había expresado y que te ha llevado a la confusión, aunque a veces sea difícil de demostrar el caso. Los narcisistas, precisamente por esto, aman la ambigüedad y juegan con el lenguaje, que es para ellos una herramienta exquisita de manipulación y de engaño. Dan a entender, por ejemplo, que te aman o que se preocupan por ti, y luego actúan de manera contraria a lo que te han hecho creer, humillándote o incluso traicionándote. En esto son verdaderos artistas. Otra forma de mentiras indirectas es cuando sencillamente el narcisista omite decir la verdad de lo que sabe o solo comunica una parte y se reserva el resto. Le gusta controlar la información o mantenerte en suspenso y hacer que te conviertas en detective de sus pasos. Su actitud es siempre calculadora y desconfiada. Nunca son transparentes ni muestran sus cartas y buscan crear en ti la incertidumbre y la inseguridad para así destruir tu autoestima. Las mentiras directas. Cuando el narcisista logra engañar a otras personas, se siente más inteligente y superior. Por eso, muchas veces miente simplemente por el mero placer de hacerlo, como una forma más de obtener combustible narcisista. En esto de las mentiras directas asombra la destreza con que son capaces de simular una realidad y a renglón seguido cambiar por otra realidad diferente, sin inmutarse prácticamente y convirtiendo su fantasía en perfectamente verosímil. Pueden decir una cosa y al cabo de unos días jurar que nunca han dicho cosa semejante. Pueden prometer el cielo y al cabo de un tiempo asegurarte que tú no has entendido correctamente lo que ellos te han dicho. La pregunta que obviamente surge de todo esto es: ¿tú quieres derrotar al narcisista? Deja de creer en él. A través de este breve repaso de las mentiras del narcisista se llega a la siguiente conclusión. Todo su poder reside en sus mentiras, en su vida falsa, en sus falsas promesas, en que tú te crees todo aquello que dice. ¿De verdad quieres derrotar al narcisista? Cuando ya no lo consideras creíble en ningún aspecto, nunca más, cuando dejas de tener fe en él y definitivamente no creas absolutamente nada que no compruebes por ti mismo o por ti misma, en ese mismo momento se romperán las ataduras que te han tenido atrapado o atrapada bajo sus garras depredadoras. Esto los golpea terriblemente. Si dejas de creer en él, se dará cuenta perfectamente que ya no tiene más poder sobre ti, no podrá ejercer como antes su manipulación, que siempre es un tejido de mentiras sobre él mismo, sobre ti y sobre la realidad. Le daña en lo más profundo de su ser, significa que su juego contigo terminó. Si pierdes totalmente la fe en ese individuo corrupto, se le hace muy difícil alterar tu percepción de lo que sucede y ganar tu confianza de nuevo. Cuando esto sucede, se retira de tu vida porque sabe que ya no tiene nada que hacer contigo. Es posible que en principio se resista, pero sabe que tiene su batalla perdida contra ti. La conexión que hacía posible la manipulación y el abuso se rompe cuando tú dejas de creer en el narcisista. Es así de simple. Habrás caído innumerables veces en sus mentiras, son verdaderos magos de la ilusión y el engaño. Pero llegará un momento, más pronto que tarde, en que ya no creerás más en el abusador. Puede decirte, por ejemplo, que el cielo es azul, y hasta que no te asomes a la ventana y lo compruebes personalmente, no creerás nada de lo que te dice, porque ya no crees ni una sola palabra de todo lo que esta persona quiere hacerte llegar. Puestos en este punto, comienza en verdad tu recuperación. Lo único real son los hechos consumados, el abuso que has sufrido con todas sus secuelas. Lo que has vivido es real, el abuso es real, esa es tu experiencia y esos son los hechos. Cuando te das cuenta de la situación de abuso que has experimentado, de la forma como este individuo quiso destruir tu autoestima y tu vida emocional, dejas de creer en él y de darle crédito. Es interesante que al perder la fe en el narcisista, al dejar de creerle en absoluto, las amarras emocionales también se rompen. Si ya no tienes fe en esa persona, si eres consciente de que ha sido todo un engaño, los nudos emocionales comienzan a deshacerse. Creer en alguien es dar poder a esa persona. Además, toda creencia o fe tiene un componente emocional.
Cuando alguien pierde el crédito de una persona, las emociones se liberan, se rompen las ataduras, las amarras. El narcisista notará el cambio incluso sin que se lo digas tú expresamente. Dejar de creer en una persona es una situación hiriente para cualquiera y también para las personas que sufren este trastorno narcisista. El narcisista no soportará estar con alguien que ya no se cree ninguna de sus mentiras y a quien ya no puede engañar más. Es el fin de su tiranía. Por supuesto, hará algún intento por recuperar su credibilidad, intentará volver a seducirte, se mostrará amable, pero todo será inútil. Si dejas de creer en él, es como cuando un espejo se rompe y ya no se puede recomponer de ninguna manera. Al final se marchará y ya no querrá tener más tratos contigo. Él sabe que toda su relación con los demás se basa en la mentira, en la manipulación y el engaño, y no conoce otra forma de interacción social. Si la otra persona ya no le cree, no tiene fe en él, entonces se marcha. No tiene ninguna otra alternativa. Serás al fin libre del narcisista. Pero la condición es esta, y te lo digo muy claramente: dejar de creer totalmente en el narcisista. La decisión está en tus manos.